Hola, ¿qué tal? Hoy es lunes, esto es Lifters. Empezamos una semana más, empezamos un lunes más aquí en Lifters y hoy vamos a hablar acerca de por qué más, en la mayoría de ocasiones, no siempre es mejor, sobre todo cuando hablamos de entrenamiento para ganar músculo, para ganar fuerza, sobre todo este tipo de deporte que muchas veces nos enfocamos en cada vez ir poco a poco aumentando todos los parámetros del entrenamiento y no nos damos cuenta de que quizás llega un punto en el cual esto sea más contraproducente que otra cosa. Así que voy a tratar el tema de aumentar más repeticiones, aumentar más volumen, aumentar más ejercicios, cuándo puede ser viable y cuándo no. Y sobre todo vamos a ver en qué casos tendría sentido y sobre todo cuándo no es una opción recomendable. Antes de comenzar quiero proponeros un test para que me comentéis a ver qué tal os va. Y es un test que simplemente midiendo el equilibrio que tenemos, ahora os voy a explicar cómo hacerle, bueno, pues podemos medir o podemos saber si estamos no en forma del todo, porque realmente esto no mide la forma en la que estamos, pero sí que podemos ver de una forma u otra si tenemos desarrollado ciertas habilidades, como por ejemplo en este caso el equilibrio, que es también muy importante. El test simplemente consiste en lo siguiente: nos colocamos de pie, eso hasta ahí sencillo, nos ponemos a la pata coja, o sea, elevamos simplemente una pierna y nos ponemos con los brazos cruzados. Esta postura, que es bastante sencilla, ahora la vamos a complicar un poco y lo que vamos a hacer sencillamente es cerrar los ojos. Ahora mismo empezamos a contar el tiempo, lo suyo es que pongáis un cronómetro, el teléfono móvil o lo que queráis, y midáis cuánto tiempo resistís así sin tener que apoyar el pie que habéis levantado. Si aguantáis más de 30 segundos, pues genial, estáis fenomenal. Si aguantáis menos de 30 segundos, bueno, pues habría que mejorarlo. Pero en ese sentido ya os digo, yo lo he hecho, yo aguanto más de 30 segundos, no es nada complicado en este sentido y por eso me parece un test que todos podemos hacer en casa de una manera sencilla y ver hasta qué punto tenemos desarrollado nuestro sentido del equilibrio y demás. Así que a ver vosotros lo que aguantáis y ya me lo vais comentando. Como digo, vamos a hablar de este tema que me parece muy interesante. En primer lugar, el tema de aumentar más las repeticiones. Bueno, aumentar más las repeticiones cuando buscamos fuerza, ganancia de masa muscular, puede tener sentido, puede tener cabida cuando tenemos poco material en casa, que tenemos solamente unas mancuernas, tenemos unas kettlebell o tenemos muy pocos discos. Entonces, en este sentido, aunque sabemos que quizás el rango óptimo es de 6 a 14 repeticiones, vamos a poner ese rango un poco cerrado, bueno, pues es cierto que podemos aumentar un poco las repeticiones más de 14, o sea, podemos ir incluso a las 16, 18, 20, 25, incluso hasta las 30 repeticiones. Aquí, claro, lo que vamos a buscar es más la congestión, más el bombeo, sobre todo llegar al fallo muscular, porque son cargas un poco bajas, y sí que tendría cabida. Pero aumentar las repeticiones por aumentarlas como tal, o sea, eso de que muchas veces se ha dicho, es que para ganar masa muscular y fuerza hay que hacerlo a bajas repeticiones y para definir hay que definir a altas repeticiones. O sea, tenemos que aumentar este número, sobre todo para ir perdiendo más grasa y tonificar antes. No tiene ninguna lógica, ¿vale? Eso no tiene ningún sentido. Y lo suyo sería entrenar exactamente igual que lo hemos hecho en una fase de ganancia de músculo, fuerza y demás. Por lo tanto, en este sentido, aumentar las repeticiones cuando tenemos poco peso sí que tiene cabida, pero aumentarlas por aumentarlas pues no tendría mucha lógica. De hecho, si tenéis material de sobra, tenéis discos, barras, tenéis un montón de cosas en casa para entrenar o simplemente porque vais a un gimnasio, pues manteneros en un rango, ya os digo, de entre 6, 14, 16 repeticiones, llegando incluso hasta las 20 momentos puntuales para grupos musculares un poco más pequeños. Bueno, tenéis que variar, por supuesto, pero no hace falta aumentar las repeticiones simplemente por el hecho de decir, es que así voy a conseguir definir antes, voy a conseguir tonificar antes. Pues no, en este sentido no, así que más repeticiones, pero con lógica. Luego el tema de hacer más volumen. Bueno, pues más volumen como tal sí que se puede hacer en momentos puntuales, sobre todo cuando empezamos un nuevo mesociclo, y la variable que vamos a controlar principalmente es esta, ¿no? Empezamos con un volumen más o menos bajo tirando a medio y según van pasando las semanas, pues además de fijarnos en que vayamos aumentando la carga, aumentando las repeticiones y demás, aumentamos también el volumen de entrenamiento, aunque sea simplemente en una serie. Y podría estar bien también. De hecho, si nos mantenemos siempre en un rango entre un volumen mínimo efectivo y un volumen máximo recuperable, sabéis que ese volumen es el máximo de series efectivas que podemos hacer a la semana sin llegar a que sean contraproducentes, o sea, nos podemos recuperar bien de ellas, pues estaría bien hecho. Pero muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que hacemos más volumen simplemente por hacer, porque decimos, es que a ver, con más volumen voy a ganar más masa muscular, el volumen es la variable principal, y no tiene por qué ser así, o sea, si haces más volumen, pero realmente con el paso del tiempo la fuerza más o menos es la misma, las cargas son las mismas, las series efectivas siguen siendo las mismas o incluso menos y te recuperas peor,
no tiene ninguna lógica. De hecho, yo siempre soy partidario de, por ejemplo, mantenernos en un volumen medio y mientras vayamos aumentando las repeticiones, la carga, lo que sea, cualquier factor externo, no hace falta aumentar el número de series. Simplemente de esta manera lo que vamos a hacer es alargar el tiempo de entrenamiento y tampoco tiene mucha lógica alargar si el progreso va a ser básicamente el mismo o incluso menos. Ya os digo, si nos recuperamos menos, lo más probable es que vayamos para atrás. Así que, ¿podemos hacer más volumen? Por supuesto que sí, pero siempre manteniéndonos en unos rangos más o menos, ya os digo, que no nos pasemos de volumen porque si no nos vamos a recuperar muchísimo peor. Y un día hablaré acerca de cuánto volumen sería recomendable para cada grupo muscular, que aunque depende un poco de cada persona, pero sí que hay unos números que podemos tener en cuenta. Así que me lo apunto para hablar en un episodio aparte. Y el último punto sería hacer más ejercicios. Más ejercicios que está relacionado con hacer más volumen precisamente, porque si metemos más volumen y lo hacemos de los mismos ejercicios, igual nos cansamos un poco o nos termina aburriendo el entrenamiento. Bueno, pues en este sentido, ¿podemos hacer más ejercicios? Por supuesto que sí, pero vuelvo a lo mismo de antes. Hay que simplificar el entrenamiento. No podemos pensar que por hacer más ejercicios vamos a conseguir más. Podemos hacer lo siguiente, elegir 3, 4 ejercicios, 5 ejercicios como mucho para cada grupo muscular, 5 ejercicios que nos vengan bien, que nos gusten, que nos motiven y simplemente ir rotándoles con el paso del tiempo. Por ejemplo, para el pectoral podemos elegir un press banca, un press con mancuernas, unas aperturas con mancuernas, un press inclinado, unas flexiones en el suelo. O sea, tenemos que elegir ciertos ejercicios que nos gusten, que sintamos el trabajo en el pectoral y sobre todo con el paso del tiempo, con el paso de los bloques de entrenamiento, pues ir rotando estos ejercicios. No tendría ninguna lógica decir en un entrenamiento, venga, pues ahora voy a hacer 10 ejercicios para el pectoral. En la siguiente sesión de entrenamiento vemos ejercicios nuevos y decimos, venga, pues voy a cambiarles y voy a hacer estos 8 nuevos, estos 8 que son diferentes. Entonces no vamos a conseguir un progreso porque no vamos a estar haciendo los mismos ejercicios, no vamos a tener un punto de referencia el cual debemos de mejorar, porque si yo una semana muevo X peso en un ejercicio y la semana siguiente vuelvo a hacer ese mismo ejercicio, sé en qué punto estaba y sé lo que tengo que mejorar. Pero si hago un ejercicio diferente, es como empezar otra vez de cero. No sé realmente en qué punto tengo que mejorar de ahí. Si la semana siguiente le mantengo, perfecto. Pero si le vuelvo a cambiar, estaríamos en el mismo problema. Así que podemos hacer más ejercicios, pero ya os digo, yo soy muy amigo de hacer 3, 4, 5 diferentes como mucho para cada músculo. Sobre todo, ir rotándoles con el paso del tiempo, tenerles más o menos fijos, o sea, sencillamente podemos hacer siempre los mismos ejercicios durante toda la vida y si se adaptan bien a nosotros va a estar bien, o sea, no por cambiar los ejercicios cada X tiempo vais a mejorar antes. Pero sí que teniendo 4 o 5 que os gusten, que os motiven y sobre todo con los cuales progreséis bien, pues va a ser más que suficiente. Así que esos serían los 3 puntos más importantes, ya os digo. No por hacer más va a ser mejor, por supuesto que no. En algunos momentos puntuales, en algunas situaciones sí que tiene cabida, pero por norma general, con hacer estas cosas más simples, más sencillas, es más que suficiente para progresar y sobre todo conseguir buenos resultados. Sin más, nos escuchamos mañana de nuevo aquí en Lifters. Os dejo como siempre en la descripción los enlaces para que os suscribáis a la lista en la cual envío un mail los días 1 y 15 de cada mes con contenido exclusivo a vuestra bandeja de entrada, así que os podéis suscribir totalmente gratis ahí. También sabéis que me podéis encontrar en ivyamazares.com para cualquier cosa. Y sin más, nos escuchamos ya de nuevo mañana. ¡Chao!